Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Osvaldo Salvador Galindo García y como película elegimos la de El discurso del rey, ya que es una película donde se expresan muchas ideas y tipos de comunicación a lo largo del filme. Como podemos observar en la imagen, es una película en donde se abordará la mayoría del tiempo sobre el tipo de comunicación, que es lo más principal que se tiene en esta película, y los tipos de comunicación que se abordarán sobre ella. Como bien en esta película, su objetivo es expresar y transmitir ideas a todas las personas que lo rodean, al protagonista. Es decir, para poder tener un mejor entendimiento sobre lo que se quieren expresar y lo que él principalmente les quiere expresar a los demás con estos tipos de comunicación. En el desarrollo del filme se pueden observar como ejemplo el tipo de comunicación que se lleva en situaciones públicas y privadas, principalmente cuando son públicas, cuando al inicio de el rey Jorge intenta expresar su discurso como rey a todos sus ciudadanos. Sin embargo, también se puede observar el tipo de situación privada que conlleva y utiliza con su familia y a la hora de tener este tipo de terapia con la persona que lo ayudó a superar su trauma sobre el tartamudeo. Uno de los principales temas que se abordará a lo largo del filme es el de las funciones del lenguaje de Jacobson, ya que estas son principales funciones y características para poder dar un discurso, como son referencial, sintomática y apelativa, ya que estas tres son las que se abordan para poder dar un buen discurso, que es lo principal que quiere transmitir el rey Jorge. En el rodaje del film se pueden observar lo que básicamente se utilizó para poder transmitir este discurso, o al menos lo que intentó transmitir el rey Jorge. Primero que nada se puede ver e identificar al emisor, que es el rey Jorge, quien quería dar su discurso, que este es el tipo de mensaje que quería transmitir a su audiencia. También el código. El código es el tipo de lengua que utilizó que básicamente es el inglés, que fue en el idioma en el que se estableció el discurso. El canal, que fue el micrófono, que fue el medio por el cual pudo dar o interpretar su discurso. Y por último, algo muy importante, que es el contexto, que es el lugar en donde se esté realizando el discurso, ya que dependerá mucho el entendimiento o la importancia que quiera dar para poder interpretar este tipo de mensaje. Otro tipo de comunicación que podemos observar en la película es el de la comunicación interpersonal. Una comunicación interpersonal principalmente se caracteriza porque es una comunicación en la que se puede transmitir verbalmente o ya sea emocionalmente sus emociones, es decir, cómo se sienten, y sentirse identificados de una cierta forma. Es una comunicación que se puede realizar entre dos o más personas. También una de sus características es que es una comunicación que ocurre en todo momento y que también pueden llegar a existir barreras entre estos, como el de algunos distraimientos, es decir, que puede haber algunas distracciones que puedan llegar a realizar completamente el mensaje que se quiere llegar a transmitir. Dado esto, porque es una comunicación interpersonal que se lleva en personas como esposos, como podemos ver en el ejemplo del rey y de la reina, que tienen un tipo de comunicación interpersonal la mayoría del tiempo. Como dato importante, también es necesario especificar sobre el tipo de liderazgo que existe en la película, como en esta película de El discurso del rey, se identifica claramente el tipo de liderazgo que tiene el rey Jorge, ya que cabe aclarar
que a pesar de que él nació siendo ya rey por sangre, esto no quiere decir que sea forzosamente un líder. Sin embargo, se convierte en un líder a la hora de tomar ciertas decisiones y estas van encaminadas a características diferentes. Como por ejemplo, él es un líder burocrático, ya que él se basa en las normas y leyes que existen, por decirlo así, en un libro. Es decir, todo está precisamente ya escrito o de cierta forma caracterizado para que el rey actúe de cierta forma y las cosas que tiene que hacer un rey. Es de esta forma que se le llama el líder burocrático. También hablaremos sobre los objetivos comunicativos, que nos dice que básicamente los objetivos lo que trata es tratar de transmitir esa información o esa representación que se pueda entender en la mente de los demás. Es decir, tener representación en lo que quiere llegar a dar por entender a la otra persona. Por ejemplo, el objetivo comunicativo del rey ante el hombre que lo está ayudando es poder expresarle cómo se siente al tener este tipo de problema de tartamudeo, ya que lo que él quiere lograr es que de cierta forma lo pueda ayudar para poder vencer este tipo de trauma. Y de esta forma, cuando la otra persona pueda tener ese tipo de representación del rey, de cierta forma podrá sentir más empatía hacia él. En esta imagen podemos ver que es la película del discurso del rey. Y ahí podemos ver la jerarquía, que es la posición o el estatus social, características inherentes y sociales, que, que es cuando el australiano en esta película insiste en que podría ser mejor rey que su hermano, el duque. Califica la sugerencia como traición y se burla de su carrera actoral frustrada y sus orígenes humildes. Luego de que Eduardo VIII abdica al trono para casarse con White Simpson, Alberto se convierte en Jorge VII. El nuevo rey y su esposa van a visitar a Logue a su casa para pedirle perdón y allí conocen a la esposa del australiano, que a su vez desconocía la identidad verdadera del paciente de su marido. En esta imagen de la película podemos encontrar el lenguaje no verbal, que es cuando Logue le enseña a relajar sus músculos y técnicas para controlar su respiración, que es cuando habla en público y tiene como pánico escénico, que se traba, pero continúa haciendo referencia sutilmente a las raíces psicológicas de la tartamudez. Entonces, el duque revela más tarde algunas de las dificultades que enfrentó en su infancia, ya sería su relación con el tema de su padre, que era muy estricto y poco afectuoso con él. También su represión por la surdera, el abuso psicológico de su niñera, que no le daban de comer todos los días, y la temprana muerte de Juan, su querido hermano menor que padecía epilepsia. Entonces, tras contarle eso a su doctor, pues se hacen muy amigos. Aquí se puede ver la comunicación en relaciones interpersonales, que es el manejo del conflicto. El conflicto es cuando hay un problema y tratas de solucionarlo para que sea mejor. Y ahí se muestra que Alberto reproduce la grabación de Logue, que fue que se la dio para que él tenía un paciente que tenía lo mismo que él y se la dio para que viera cómo íbamos mejorando. Y él la escucha, así mismo recitará Shakespeare muy seguido.
Vuelve a verlo con su esposa, pero le pide que no profundice en su vida privada y solo se enfoca en los aspectos físicos. Luego le enseña a relajar sus músculos y técnicas para controlar la respiración, para que él pueda estar menos angustiado, pero continúa haciendo referencia sutilmente a las raíces psicológicas de su tartamudez. El duque revela más tarde algunas de las dificultades que enfrentó en su infancia. En esta parte de la imagen se puede observar que está él, su esposa y su doctor, que es la comunicación en grupos, la comunicación que ellos tenían, que era cuando la esposa va y le pide al doctor que ayude a él para que pueda ser mejor y pueda dar a conocer lo que su padre le dijo que dijera y no tartamudee. Y asimismo, entre ellos dos lo ayudan a él para mejorar eso.